Solo te gusta mojarte los pies. Damas y caballeros, ¿existe algo más aterrador que un padre pueda decirle a un niño de 6 años, un niño que depende de él para que lo proteja? ¿Cómo puede? No puede defenderse, así que naturalmente busca protección en su padre y debería poder esperar que no le haga daño. La declaración de Pedrín te dice algo. ¿Te gusta que te golpeen? Te dice que ya había pasado antes. Te dice que iba a volver a pasar. Trágicamente era algo rutinario. Y te dice algo más que es sumamente importante en este caso. Te dice que Derek Pedrin no era el protector de Alex Xavier. Él era su abusador. Y eso importa. Eso importa porque este caso no se trata solo de lo que le pasó a Alex Xavier. Se trata de lo que las autoridades eligieron no ver. Se trata de lo que se negaron a investigar. Se trata de cómo se enfocaron en Josie Dykeman desde la primera hora y nunca, sinceramente, reconsideraron sus suposiciones. Incluso después de que la ciencia médica, los hechos y su propio patólogo forense demostraron que gran parte de su teoría estaba equivocada. Desde el principio de este caso, allá por 2023, la Fiscalía ha tratado de darnos un titular. Madre asesina a su hijastro y simula la escena. Ese es el titular de la Fiscalía. Es dramático. Es sensacionalista. Es horrible. Y provoca una respuesta emocional muy fuerte. Es exactamente el tipo de acusación que puede impactar con fuerza y hacer que la gente deje de pensar de manera crítica. Pero nuestra ley les exige más que simplemente reaccionar a un titular. Deben leer el artículo. Deben examinar críticamente la evidencia y separar la emoción de la prueba y buscar la verdad. Y cuando hagas eso, verás que la Fiscalía ha intentado darnos a todos el titular equivocado. Lo que debería ser el titular es mujer inocente acusada, sospechoso prófugo. Damas y caballeros, este es un caso sobre cómo personas inocentes son condenadas por asesinato. Y quiero dejar algo muy claro, solo para decirlo. Normalmente cuando me acuesto por la noche y pongo la cabeza en la almohada, me duermo. Duermo de corrido toda la noche. La última vez que no dormí nada, porque estoy aterrorizado. Estoy aterrorizado de que algo que no hice, no dije o no expliqué, termine provocando que condenen a una mujer inocente. Así que todo lo que les pido es que cuando inevitablemente no logre expresarles completamente mis pensamientos sobre este caso, que cuando regresen a la sala del jurado recurran a su sabiduría colectiva y a las muchas, muchas notas que tomaron durante este juicio. Ahora, este caso se reduce a 3 verdades fundamentales. La primera verdad es que esta investigación no fue una búsqueda de la verdad. Fue una defensa de una conclusión prematura. La segunda verdad fundamental es que la ciencia médica no sustenta que haya sido un asesinato. Y la tercera verdad fundamental sobre este caso es que hay múltiples explicaciones razonables que son consistentes con la inocencia de Josie. Sobredosis, Derek como el abusador, lesiones que no fueron infligidas con intención de causar la muerte. Y la lista sigue. Me gustaría hablar contigo sobre algunos de esos puntos a medida que avancemos, pero primero me gustaría empezar donde comienza la ley, la carga de la prueba más allá de toda duda razonable. Y todos hemos escuchado eso antes. ¿Y cuál es la carga de la prueba? Bueno, la carga de la prueba se construyó a partir de una lección difícil, que es que cuando la carga es demasiado baja, personas inocentes sí son condenadas. Porque los tribunales están dirigidos por seres humanos. Todos somos humanos, somos falibles.
cometemos errores, hacemos suposiciones, tenemos prejuicios. Y la carga de la prueba está diseñada para protegernos contra esos errores humanos, esos errores muy humanos. Y por eso tenemos una carga tan alta. Porque la sociedad concluyó que es inaceptable condenar a personas inocentes por algo que no hicieron. Así que hablaré brevemente sobre qué es la duda razonable. Pero primero empezaré con lo que no es. La duda razonable no es pensar que probablemente sucedió algo. No es suficiente que haya más evidencia que te haga creer en la culpabilidad que en la inocencia. Ni siquiera es suficiente que estés firmemente convencido, que tengas una fuerte creencia de que algo malo sucedió basado en la evidencia. Eso no es suficiente. La Fiscalía debe descartar cada una de las hipótesis razonables que sean consistentes con la inocencia, cualquier explicación razonable que sea consistente con la inocencia de Josie. Y escuchamos algo de eso en el testimonio del juicio. Escuchamos al doctor Quentin decir que la sobredosis es una posibilidad muy real, está plenamente respaldada por la evidencia. Y si esto fue una sobredosis accidental, el primer cargo debe ser desestimado. Esto no es un homicidio intencional. Y si es una sobredosis, el tercer cargo debe ser desestimado. Y ese es solo un ejemplo. Y escucharás más a medida que avancemos. Pero es importante saber que no tienes que resolver cada misterio. No tienes que elegir la explicación que creas que es la más convincente. Todo lo que tienes que hacer es determinar si hay una sola duda razonable en este caso. Solo una. Ahora hablemos de la primera verdad en este caso, que este caso no fue una búsqueda de la verdad. Se enfocó en defender una conclusión desde el primer día. Llega una llamada al 911 reportando la trágica muerte de un niño. E incluso en ese primer momento Josie plantea la posibilidad de una sobredosis. ¿Y entonces qué hace la policía? Por pura casualidad llegan en cuestión de minutos. Y de inmediato juzgan a Josie como culpable. Inmediatamente concluyen que ella debió haber montado esa escena. Inmediatamente pensaron que debía estar encubriendo un crimen horrible. Solo un asesino montaría la escena. ¿Y cuál era su evidencia en ese momento? Frascos de pastillas tirados en el suelo. No hicieron pruebas a esos objetos. Formaron una conclusión basada en una suposición desde el primer día y empezaron a defender esa conclusión en lugar de tratar de averiguar lo que realmente pasó. Ahora hablemos de la investigación y los increíbles fracasos que vimos debido a una ruptura en la cadena de mando. Ahora, viste por el testimonio que no había una sola persona a cargo de esta investigación. Y el teniente Williams estuvo de acuerdo. Esto no es solo un asunto de organigramas y dinámicas organizacionales. Este es un factor de importancia crítica en cualquier investigación tan compleja como esta. Hay cientos de testigos por entrevistar, múltiples inferencias y explicaciones en competencia, ciencia médica, análisis forense, miles de horas de video, audio y papel, cientos de miles de documentos, solo en este caso en particular. Y por eso es de suma importancia que haya una persona a cargo para asignar tareas y asegurarse de que no se pasen por alto cosas importantes. Pero eso no es lo que tuvimos aquí. Hubo testimonios nuevamente de que nadie estaba realmente a cargo. E incluso el sargento Amundsen, cuando testificó, lo hizo muy a regañadientes diciendo que él estaba al mando. Él fue el último hombre en pie. Ahora, hay una analogía que creo que captura las preocupaciones con esta investigación. Imagina que estás armando un rompecabezas, mientras tiras cada pieza que no encaja de inmediato. Probablemente no terminarías con una imagen completa. Ahora, hablemos sobre el comportamiento y las acciones involucradas en lo sucedido. Porque una investigación no debería solo sacar una conclusión y defender esa conclusión. Una investigación debería intentar activamente refutar su propia conclusión
igual que el método científico, para probar todas las otras posibles razones o explicaciones de lo que sucedió. Pero no vimos eso en esta investigación, así que no podemos estar seguros de sus resultados. Y un ejemplo muy temprano de eso es que una investigación al principio debería ampliarse. Debería considerar todas las posibilidades, no debería limitarse de inmediato. Pero vimos cómo esta investigación se limitó de inmediato cuando en realidad debería haberse ampliado, y vemos eso en la evidencia de ADN de la cual no escucharon nada en el argumento final del abogado del gobierno. ¿Y por qué? Porque la investigación sobre la evidencia de ADN y quién tocó el frasco de pastillas y la tapa no fue diseñada para buscar la verdad. Fue diseñada para probar que Josie había mentido sobre haber manipulado la escena. ¿Cómo lo sabemos? Porque la enviaron, pero solo buscaron el ADN de Alex Xavier. Y adivina qué, ahí estaba. Eso respalda la idea de que él se metió en algo durante la noche. No respalda la teoría de la puesta en escena. ¿Y entonces qué hicieron? ¿Dijeron algo como que eso era inesperado? ¿Deberíamos investigar esto? No, se detuvieron de inmediato y no hicieron más preguntas. No analizaron muestras de los otros adultos que podrían haber dejado ADN en esos objetos. No analizaron a Derek Pedrin, Josie Dykman ni Karsten Jarr. Simplemente dijeron, no, esto no respalda nuestra teoría, así que vamos a dejar de buscar. Esa fue la primera decisión investigativa que se tomó en este caso. Aunque el analista del laboratorio criminalístico específicamente dijo, por favor, mándenos más muestras de las personas que se cree que están involucradas. No lo hicieron. Amigos, esto solo requería enviar una muestra de ADN por correo. Y no lo hicieron. Si esto fuera realmente una búsqueda de la verdad, ¿por qué no enviarían muestras para comparar? ¿Por qué no querrían saber quién tocó esas botellas? Porque lo que nos quedó fue incertidumbre. Y esa incertidumbre recae en el Estado, que es quien tiene la carga. Y los investigadores nunca analizaron la bolsa Coach. Y piensen en eso, ¿qué nos diría eso? Si el ADN de Alex estuviera en la bolsa Coach, eso mostraría que, quizás, ya sabes, eso mostraría que él había tenido acceso a algo. Pero no hicieron eso. Y así que no lo sabemos. Nos quedamos con pruebas incompletas en las que no podemos confiar. Y había fragmentos de pastillas en la almohada que nunca fueron analizados. Y el doctor Quentin reconoció que esto sería información contextual importante, al igual que el doctor Christiansen. Eso nos ayudaría a entender si fue esto una sobredosis accidental. Nunca hicieron las pruebas. Así que aquí tenemos la pieza central del caso del Estado, el caso de homicidio del Estado contra Josie Dykman, y ni siquiera la analizaron completamente. ¿Por qué? Quieren que les creamos. Dicen, créanos, nosotros lo creemos, así que ustedes también deberían. Pero no tienen ningún hecho para probarlo, porque no los buscaron, porque tenían miedo de que la respuesta no señalara la culpabilidad de Josie. De nuevo, no estaban probando si su propia teoría estaba equivocada. No estaban buscando realmente la verdad. Se ignoraron las pruebas contradictorias. Y el sesgo de confirmación se apoderó de la investigación. Y brevemente sobre el sesgo de confirmación, todos sabemos lo que es, aunque no siempre lo llamemos así. Es lo que pasa cuando todos ven la misma jugada en los deportes. Y los aficionados de los Packers dicen que fue una interferencia de pase obvia. Y los aficionados de los Vikings dicen que no, que fue una jugada limpia. Y es particularmente poderoso, por ejemplo, en la política, cuando buscamos información y luego los algoritmos, solo algoritmos, nos devuelven exactamente lo que queremos escuchar. Y entonces empezamos a filtrar toda la evidencia que recibimos para que sea consistente con lo que ya creemos. Y para ser claros, esto no se trata de malas intenciones, ni te convierte en una mala persona. Esta es una característica humana universal que todos tenemos. Y eso es tan poderoso, no porque sea evidente u obvio, es tan poderoso porque es subconsciente. Pero sigue siendo poderoso y eso es imposible de negar para cualquiera de nosotros. Y la policía no es inmune. El personal médico no es inmune. Los niños no son inmunes. Todos buscamos ajustar la evidencia a nuestras creencias existentes y se necesita mucho esfuerzo para evitar esa trampa.
Así que de nuevo hablemos de la visión de túnel sobre Josie. Los investigadores admitieron que Derek Pedrin era un sospechoso. El sargento Amundsen dijo que sigue siendo un sospechoso hasta el día de hoy. Esa es precisamente la definición de duda razonable. Y hay más. A los 10 días de la investigación, los investigadores ya estaban trabajando con Derek Pedrin para blindar el caso contra la defensa. Ahora escucharon al sargento Amundsen comparecer y declarar bajo juramento. La primera vez que ocurrió esa conversación fue en septiembre, después de que Josie ya había sido acusada y arrestada. De hecho, eso no es cierto. Fue 10 días después de que Alex Xavier había muerto. Y creo que eso demuestra una de las fallas fundamentales de esta investigación, que es que ninguno de los investigadores había leído todos los informes. Y la razón por la que el sargento Amundsen realmente no sabía lo que pasó en esa reunión en septiembre, que fue una reunión que nunca se le informó a la defensa, es que no se hizo ningún informe al respecto. Solo nos enteramos de eso porque vimos personalmente cada parte de la evidencia en video que había en este caso y descubrimos esto. Y dijimos, está bien, aquí hay una reunión con un testigo clave en el caso, hablando sobre problemas en el caso, hablando sobre el tema del Xanax y hablando sobre el teléfono de Derek. Al principio de esa reunión, los investigadores le preguntaron a Derek, esto fue en septiembre, ¿todavía tienes ese teléfono que nos interesaba revisar? Él dijo que sí. Pero luego, un poco después, en esa misma conversación, le preguntaron de nuevo, ¿podemos ver tu teléfono? Él dijo, ¿de qué están hablando? Está roto, ya no tengo ese teléfono. Y nunca le preguntaron a qué se refería con eso, ni una sola vez. Nunca incautaron el teléfono de Derek Pedrin en toda esta investigación. Y hagamos una comparación entre ese comportamiento y el de Josie. ¿Viste la entrevista de Josie con el teniente Williams al principio de este caso, cuando esto acababa de suceder? Y Josie entregó el teléfono voluntariamente. Ahora, por supuesto, es cierto que los investigadores pudieron haber incautado ese teléfono sin problema. Y tal vez Josie lo sabía, tal vez no. Pero lo que no podían hacer era obligarla a dar su código de acceso. Y Josie les dio su código de acceso sin ningún problema, y eso permitió a los investigadores inspeccionar toda su vida. ¿Adivina quién no hizo eso? Derek Pedrin. Y piensa en los teléfonos por un momento. Un teléfono ya no es ese objeto con disco giratorio que teníamos en casa para comunicarnos con personas a largas distancias. No, ahora es esencialmente un alter ego. No hay ninguna otra pertenencia que tengamos que dé más información sobre lo que estamos haciendo con nuestras vidas, dónde estamos físicamente en cualquier momento, qué estamos buscando, con quién nos comunicamos, de qué estamos hablando. Esto le da a la policía un mapa para adentrarse en la vida de Josie. Y como no tenía nada que ocultar, se los dio. ¿Podemos concluir lo mismo sobre Derek Pedrin? Eso depende de ustedes decidirlo. Así que de nuevo vemos que la investigación se enfoca inmediatamente solo en Josie y no pone a prueba sus propias teorías. Ahora de nuevo, Derek Pedrin admitió haber traído Xanax a la casa Pero eso no fue lo que dijo al principio. Tuvieron que atraparlo mintiendo en esa primera ocasión porque primero dijo que venía de Josie, venía de la mamá de Josie, venía de su receta médica. Y eso no era cierto. Y luego dijo que era de Ted Colkane, que ella lo consiguió de Ted Colkane. Los investigadores siguieron esa pista. Resultó que no era cierto. Así que finalmente admitió ser la fuente de esta sustancia que sabemos que bien pudo haber matado a Alex Xavier. Pero nunca investigaron a fondo, nunca investigaron a su proveedor, nunca preguntaron, nunca investigaron las transacciones de drogas y nunca dieron seguimiento a ninguna de estas pruebas. Hubo un mensaje de texto crucial sobre recetas el 9 de febrero de 2023, un día antes de la última noche de Alex Xavier. Y nunca investigaron eso. Solo nos enteramos de lo que estaba pasando cuando el señor Pedrin estaba en el estrado y el abogado Sacker le preguntó al respecto. Esa fue la primera vez. Aparentemente los investigadores nunca preguntaron. Así que tuvimos que hacer eso en audiencia pública frente a todos y averiguar cuál era la respuesta. Hablemos de Derek Pedrin otra vez por un momento.
Los investigadores sabían que tenía un largo historial de violencia, 7 condenas penales. Era un estrangulador en serie de mujeres, con Josie en primer lugar, amenazas de matar a Josie. Le golpeó la cabeza contra la pared varias veces. Había órdenes de no contacto, pero eso solo era una hoja de papel. Y también vimos que hay evidencia de abuso infantil. ¿Viste ese video? Fue desgarrador. ¿Te gusta que te golpeen? Eso representa rabia, intimidación, violencia y abuso. Y cuando se le preguntó al señor Pedrón sobre ese incidente en particular, la pregunta fue, estabas fuera de control, ¿verdad? Estarías de acuerdo, estabas fuera de control. Su respuesta, no estaba fuera de control, solo estaba enojado. ¿Eso coincide? Si cualquiera de nosotros estuviera caminando por la calle y viera a alguien comportándose así con un niño, ¿diríamos que no hay de qué preocuparse? No está fuera de control, solo está enojado. Bueno, aparentemente el sargento Amundsen estuvo de acuerdo con eso cuando testificó. Ahora, hay otra cosa, y aquí hay un intercambio muy revelador. Le preguntaron, ¿alguna vez has golpeado o pateado a los niños? Su respuesta fue, creo que no. ¿Existe algún padre en este mundo que no pueda simplemente responder esa pregunta con un no? Ese sería un padre que lo ha hecho más veces de las que está dispuesto a admitir. Y así tenemos mentiras repetidas de un sospechoso en esta misma investigación. Mintió sobre el Xanax. Y solo preguntemos si está dispuesto. Y mintió sobre su consumo de alcohol. Aunque fue arrestado meses antes, según su testimonio mientras estaba intoxicado. Supongo que tenemos que creer que se le olvidó eso, pero la verdad probablemente es muy diferente. Entonces, si el señor Pedrón está dispuesto a mentir sobre algunas de las cosas más pequeñas que no importan en un juicio penal, ¿realmente vamos a creer que no estaría dispuesto a mentir sobre lo que más le importa, su propia responsabilidad en la muerte de Xavier? Esa es una pregunta que ustedes tendrán que resolver. Pero la importancia de esto, el punto es que la investigación del gobierno fue la que creó la incertidumbre en este caso. Y ellos son responsables de esa incertidumbre. Ellos la crearon y asumieron la carga probatoria más alta que contempla la ley cuando presentaron estos cargos. Y no pueden simplemente venir aquí y lanzar diferentes posibilidades de lo que pudo haber pasado. Tienen que proporcionar pruebas precisas de lo que ocurrió en esa casa y de qué causó la muerte de Alexander. Y de nuevo, no vimos a ningún investigador revisando el expediente del caso, ni las entrevistas clave sin los informes policiales. Y de nuevo, solo debo decir una cosa más sobre esta reunión que ocurrió en septiembre y que no fue revelada en ningún informe. En la búsqueda de la verdad, los investigadores documentan el contexto importante de los testigos cuando hablan sobre problemas en el caso. Están hablando sobre asuntos en el caso. Ellos redactan informes. Quiero decir, redactaron un informe sobre una persona cualquiera que evidentemente no conocía a Josie y dijo algo sobre cómo ella no le permitiría cuidar a su perro. Pero no redactaron un informe con uno de sus testigos clave, quien aparentemente sigue siendo sospechoso. ¿Por qué? Porque si estás buscando la verdad, documentas estos contactos. Pero si estás defendiendo una conclusión, los hechos inconvenientes tienden a no dejar rastro en papel. Así que vemos cómo la evidencia que retrataba a Derrick de manera negativa fue minimizada o ignorada. La evidencia que retrataba a Josie de manera negativa fue amplificada y enfatizada. Los investigadores nunca dejaron de dar seguimiento a las declaraciones de que Derrick trataba mal a Alex. Y estos comentarios irrelevantes fueron incluidos. Y hablaremos de esto más adelante. Pero también hubo una pieza clave de evidencia en este juicio que escucharon, que fue la llamada al 911 en noviembre de 2022, cuando Derek Pedron había agredido brutalmente a Josie, golpeándola repetidamente en la Josie by repeatedly punching her garganta y estrangulándola, porque ella cocinó la carne molida para los niños. Esa era su carne molida. Y eso es lo que él hace cuando cocina su carne molida para los niños. Y ella te dijo eso en la llamada al 911. Uno ahora, ella no tenía ninguna razón para saber que eso saldría a relucir en un juicio por homicidio, 4 años después. ¿Pero qué te dice eso? Te dice que ella dijo que él le hizo lo mismo a su hijo de 6 años, a Alex, y que le estaba enseñando a Alex a mentir. Eso fue en esa llamada.
Eso es una instantánea de lo que realmente estaba pasando en tiempo real antes de que alguien supiera que sería relevante en este juicio. Esa es una prueba que no tienes que ignorar. Así que avancemos a algunos de los testimonios más dramáticos e increíbles que he visto en un juicio. Cuando le preguntaron al teniente Williams cuál es la teoría de la fiscalía, por qué Josie haría esto si estaba esperando una cita, estaba tomándose selfies con Brantley, estaba enviando mensajes de texto con Rafael. Ella aparentemente estaba esperando un futuro con alguien que no era Derek. ¿Por qué harías eso? Y la respuesta del teniente Williams fue, si estás diciendo que ella lo mató esa noche, no tengo idea. Una vez más, esa es precisamente la definición de duda razonable. Si él no lo sabe, ¿cómo podríamos nosotros? Y también escucharon al sargento Amundsen, el investigador principal, quien aparentemente no ha leído todos los informes, ni revisado las transcripciones, ni visto todos los videos. Él declaró que la conversación sobre pensar como abogados defensores ocurrió en septiembre. Eso fue incorrecto. Ocurrió el 21 de febrero y él también testificó. ¿Cuál es su teoría? ¿Por qué haría esto? ¿Cómo sucedió esto? Y él dijo que su teoría de trabajo, es que Josie debió haber asesinado a Alex porque él no la dejaba dormir. Ella quería tener una cita al día siguiente, así que asesinó a un niño. Y esa es su teoría de trabajo. Como mis borradores de trabajo que pasan por 8 versiones diferentes antes de que los finalice. Así que tal vez si tenemos un juicio en 2 semanas, la teoría del trabajo cambiaría una vez más porque no lo saben. Se les exige, más allá de toda duda razonable, probar exactamente lo que sucedió, no darnos una teoría de trabajo. Así que si los supuestos investigadores principales no pueden explicarnos lo que pasó, ¿cómo podemos saberlo nosotros? ¿Y por qué no lo saben ellos? Es porque la evidencia en este caso nunca respaldó la teoría del asesinato. La evidencia seguía apuntando a una sobredosis, a Derrick, a la incertidumbre. Pero esa evidencia de sobredosis fue ignorada. Escucharon al Dr. Quinn. No pudo determinar la causa exacta de la muerte y no pudo descartar una sobredosis. Y dijo que el papel del Xanax en esto fue crucial. ¿Qué significa eso? Significa que la sobredosis no es una teoría especulativa descabellada. Es razonable, está respaldada médicamente, es consistente con la toxicología. Y es sumamente importante entender que si esto fue una sobredosis, no se ha probado un homicidio intencional. El cargo 1 no está probado. El cargo 3 no está probado. Y eso es suficiente para tener una duda razonable por sí solo. Pero luego tenemos un ejemplo de la forense, de la señorita Lubinsky, quien supongo que en Wisconsin, bueno, sé que en Wisconsin no tenemos médicos que sirvan como forenses. Supongo que eso es algo muy de aquí. Pero parecía que la señorita Lubinsky era mucho más una oficial de policía que una profesional médica, porque su participación en el caso básicamente fue un intento de contradecir al patólogo que dijo que esto fue un homicidio debido a las acciones de otra persona. Pero en cambio, ella escribió que hubo violencia homicida y que Alexander murió a causa de una agresión homicida. Esas fueron sus palabras, no las del Dr. Quinn. Él se los dijo. Esas no eran sus palabras. Él no las habría usado. Y entonces, ¿qué nos dice eso? Bueno, lo que nos dice, así como el testimonio de la señorita Lubinsky sobre cómo la mentalidad se había arraigado tanto que esto solo se trataba de demostrar la culpabilidad de Josie, no se trataba de investigar lo que sucedió. Y por eso la señorita Lubinsky vino y nos dijo a todos que había plátanos marrones en el frutero de su casa. Y vimos la foto. Los plátanos marrones estaban junto a fruta fresca y otros bocadillos que los niños podían tomar libremente. Y francamente, si dejar plátanos marrones es negligencia criminal, entonces también van a tener que encerrarme, porque ¿cuántos de nosotros no hemos dejado que los plátanos se maduren de más en nuestra cocina? Pero el punto es que los plátanos no son evidencia de negligencia criminal. Son evidencia de lo poderosa que fue el sesgo de confirmación en esta investigación. Y mira, sabemos por qué fue así. Sabemos por qué. Fue porque Josie nunca iba a poder superar sus condenas anteriores en 2001, 2000, 2011 y 2013.
Y diré que mi mayor temor en este caso es que no puedan ver esta evidencia por lo que realmente es. Es el Estado intentando distraerlos, abrumarlos, provocar enojo, distraerlos de la falta de pruebas en este caso. Nunca intentamos ocultarles esto. Les dijimos que esto iba a pasar. Pero si el Estado tuviera los hechos para probar su caso, no tendrían que depender de condenas que datan de hasta hace 15 años. Y el Estado está intentando, no de manera sutil, usar esta condena previa como evidencia de culpabilidad actual. Están tratando de decir que ella era una abusadora entonces y que es una abusadora ahora. Eso es lo que quieren que ustedes concluyan. Pero la evidencia no respalda eso. La evidencia de 2011 no concluyó que ella fuera abusiva. Esto fue un incidente donde un niño pequeño se cayó por las escaleras. Y esta similitud, creo, explica por qué creen que pueden usar eso para decir que ella debió haber hecho algo mal aquí. Pero los hechos son muy diferentes. En ese caso, Josie era una adicta de 19 años y no le importaba su responsabilidad. Fue negligente. Y un niño resultó herido al caerse por las escaleras en su departamento. Eso se investigó en ese momento. El investigador Tony Delat, el oficial que investigó esto, recorrió la casa y no encontró información inconsistente con lo que ella había reportado. Josie llevó al niño inmediatamente al hospital. Y no había certeza médica en ese caso. 4 doctores estuvieron de acuerdo en que esto era consistente con la explicación. Y no hubo ni un solo doctor que estuviera dispuesto a decir que esto era abuso. Y hay otro aspecto importante de eso. Hubo evidencia que fue destruida como parte de eso. Y la instrucción dice que puedes concluir, puedes inferir de que esto habría sido favorable. Pero el punto es que el abuso no se estableció en absoluto en ese caso. Y no hubo condena. Pero hubo otra circunstancia preocupante con Hailey en 2013. Es cierto que hubo algunas fracturas y hubo otras condiciones relacionadas con desnutrición, deficiencias de vitamina D, otros padecimientos físicos que son peligrosos para un niño si no se tratan. Y eso se investigó a fondo. Y se creía que en cuanto a las condiciones fisiológicas, ella tenía celiaquía. Y la celiaquía básicamente explicaba todas estas condiciones. Es básicamente un trastorno que impide absorber los nutrientes adecuados. Y eso explica la deficiencia de vitamina D. Eso explica algunos de los otros hallazgos. Esta era una explicación coherente desde la ciencia médica de lo que podría llevar a algunas de estas condiciones. Pero entonces sí había estas lesiones preocupantes. Pero, ¿qué descubrieron? Investigaron a todos en esa casa, los entrevistaron. Ninguno de ellos dijo que Josie fuera abusiva con el niño, ni uno solo. De hecho, su pareja en ese momento, que era el otro cuidador que estaba en esa casa todo el tiempo, él no tenía trabajo. Josie no trabajaba de tiempo completo, pero tomaba turnos cuando podía. Pero su pareja, Dustin Barnes, les dijo a los investigadores que ella nunca lastimó a los niños. Eso es lo que se llama una declaración en contra de su propio interés, porque él era la única fuente potencial de esas lesiones. Y una vez más, no hubo ningún abuso comprobado por parte de Josie en ese caso. La condena fue por negligencia, no por abuso, y eso es importante. Ahora, de nuevo, el gobierno quiere que concluyan que Josie era una abusadora en ese entonces, que en secreto era una abusadora y que ahora sigue siéndolo. Pero no pueden usar ese razonamiento. La instrucción les dice que no pueden usar esa evidencia para decir que esto es lo que pasó. Y de nuevo, si tuvieran los hechos para respaldar su caso, no tendrían que apoyarse tanto en una situación antigua que ni siquiera prueba lo que dicen que prueba. Y solo un punto rápido sobre eso, que es que la mayoría de la gente no sabe lo que realmente sucede en los casos penales. Por lo general, todo lo que la gente sabe es lo que está en la acusación penal. Y ese es un documento escrito por los fiscales que contiene toda la información negativa que te hace ver culpable, te hace ver de la peor manera. Pero la gente no tiene acceso a los informes policiales, no tienen acceso a los expertos médicos, ni a ningún análisis forense. Realmente no conocen los hechos. Y entonces cuando alguien tiene un pasado, especialmente en un caso muy problemático, la gente tiende a creer lo peor porque simplemente no conoce los detalles. Porque voy a objetar
Estipulamos estos hechos y ahora estamos discutiendo los hechos a los que ya estipulamos. Supongo que él está hablando de los hechos estipulados. Sí, yo... Puedo hablar de esto. I'll move on. Entonces, de nuevo, esto es evidencia destinada a insinuar que Josie es secretamente abusiva sin pruebas. Y hay un dicho que dice que cuando el río suena, agua lleva. Y eso es cierto. Hasta donde yo sé, no conozco nada que produzca humo aparte del fuego. Pero lo que parece humo no siempre es humo. Y en este caso, lo que estás viendo es la enorme nube de polvo que están levantando para distraerte, para abrumarte, para enfurecerte, para hacer cualquier cosa menos que mires la evidencia en este caso o la falta de ella. Ahora, el caso de negligencia fue muy serio. Estuvo mal, pero no fue abuso. Y no explica lo que pasó en este caso. Pero lo que sí explica es cómo los profesionales de la salud fueron tan rápidos en concluir que Xavier había sido maltratado en el incidente de la fractura de fémur. Y no me detendré mucho en eso porque el abogado del gobierno no habló mucho al respecto. Pero solo para dejar eso claro, el experto médico que revisó esta fractura de fémur, quien estaba más calificado para dar una opinión al respecto, dijo que esto no fue abuso al 100%. Los doctores no hablan en términos tan seguros a menos que sepan que algo es cierto. Y eso era cierto. Y el doctor Peterson lo sabía. Y por eso estaba tan seguro. Y estas otras condiciones preocupantes por las que creo que la enfermera estaba razonablemente preocupada, y el doctor Gawaki, a quien escucharon, también estaba razonablemente preocupado, se descubrió que no eran fracturas, eran condiciones de desarrollo. Pero en una radiografía parecen fracturas, así que los profesionales de la salud estaban preocupados, razonablemente. Pero los hechos resultaron no respaldar sus preocupaciones. Y de nuevo, el único experto calificado del que escuchamos dice que eso no fue abuso. Y es razonable creerle. Pero vimos en ese incidente de la fractura de fémur cómo la sospecha inmediatamente se convirtió en conclusiones. Y ese es el problema en casos como este, porque estamos hablando de temas muy difíciles. Y es difícil no enojarse mucho por esto. Pero la ira nubla nuestro juicio y nubla nuestra capacidad de examinar críticamente la evidencia. Y eso es lo que estamos aquí para hacer. Así que retomando una vez más el segundo punto, que es que la ciencia médica no prueba asesinato en este caso. De hecho, sugiere lo contrario. Sobredosis como posible causa de muerte. Lesiones que no iban a causar la muerte inevitablemente. Lesiones que no reflejan una intención de matar. Todo eso es testimonio que escucharon de los expertos médicos. Escucharon que no hubo un traumatismo craneal fatal, no hubo estrangulamiento y la pérdida de sangre no fue una cantidad fatal. Y escucharon que el alprazolam fue crucial para determinar la causa de la muerte. Ninguno de los expertos calificados pudo concluir que hubo una intención de que Xavier muriera. Hubo pruebas toxicológicas que, de nuevo, mostraron niveles muy elevados de alprazolam. Highly elevated levels of alprazolam. Esto no se discute. Eso fue suficiente para matar a un adulto y ciertamente suficiente para causar la muerte de un niño. Pero aquí está el otro punto que es muy importante, que esto fue un proceso gradual. Y eso no refleja una rabia homicida, violenta y repentina. Eso es un proceso gradual y, tristemente, es consistente con una sobredosis en este caso. Y la cantidad de sangre perdida, de nuevo, no es suficiente para causar la muerte. Esas no eran lesiones que inevitablemente iban a llevar a la muerte. Se perdió, en efecto, una quinceava parte del volumen total de sangre, cuando tienes que llegar aproximadamente al 33% para empezar a entrar en shock. Así que fueron terribles, pero no eran el tipo de lesiones que inevitablemente provocarían inevitablemente la muerte de alguien. Así que, de nuevo, la ciencia médica contradice la teoría de la fiscalía de que fue un asesinato y apunta hacia una sobredosis. Así que pasaré a un tema muy importante en este caso antes de llegar a los elementos, que es evaluar la credibilidad de los testigos que han escuchado. Tienen a Derrick, Lauralee, Major, Brantle y las declaraciones de los niños filtradas a través de los adultos.
¿Y han escuchado la frase, ¿te gusta que te golpeen? Ya sea que hayas golpeado o pateado a los niños. No lo creo. Derek testificó que no podía controlar su violencia. Así que hablemos de Derek Pedrin. Ya hemos escuchado sobre toda la violencia. Indiscutiblemente fue engañoso durante toda la investigación. Se demostró que era manipulador, un mentiroso crónico y un adicto al alcohol. Y estaba este matrimonio falso con Laura Lee, del que supimos por Misty Craig, y mintió sobre la línea de tiempo. Ya llegaremos a eso. La línea de tiempo de cuando llegó a casa esa noche, la noche antes de que Alex Xavier muriera. Pero primero veamos algunos puntos básicos, impresiones de ese testimonio, porque hubo tantas mentiras que fue muy difícil categorizarlas y catalogarlas. Pero aquí hay una cifra que creo que te dice todo lo que necesitas saber. Cuando le hicieron preguntas en su interrogatorio directo, preguntas diseñadas para hacer que Josie se viera mal, él estaba muy seguro. Estaba seguro de sus respuestas. Cuando le hicieron preguntas que habrían hecho que Josie se viera bien de alguna manera, él testificó, no recuerdo, 130 veces o más. Si estás diciendo la verdad, no tienes que recordar lo que le dijiste a otras personas. Bueno, Hedren había que recordarle constantemente lo que había dicho en una grabación de video, de audio o en cualquier otro registro. Sí, eso es lo que dijiste. ¿Recuerdas eso? De nuevo, si dices la verdad, no tienes que recordar lo que dijiste. Y luego tuvimos a Misty Craig, quien testificó muy a regañadientes. No sé tú, pero ella parecía otra víctima de Derek Pedrin. Bueno, de hecho, ella testificó que sí lo era, porque este era el Derek Pedrin, que era el matón abusivo que la miraba fijamente desde la galería. Y ella testificó de mala gana, pero reconoció que Derek dijo que le cortaría la cabeza y se la enviaría a su madre si testificaba en el juicio. Y él dijo que la lastimó al contarle que el matrimonio con Laura Lee estaba relacionado con este mismo juicio. Y luego tuvimos a Justin Belito. Gracias a Dios por Justin Belito, el buen samaritano que estaba viendo este juicio en la televisión, como muchos otros. Y estaba tan asombrado e indignado por las mentiras de Pedrín, mentiras descaradas en el estrado, que se puso en contacto con nosotros para aclarar las cosas. Él no quería involucrarse en esto, eso era lo último en lo que quería involucrarse. Pero estaba tan preocupado por las mentiras sobre Derek, diciendo que nunca usó Xanax, que se metió en esto sabiendo que podría pasar por momentos difíciles. Y vaya que eso es cierto. Viste al abogado del gobierno subir y simplemente destrozarlo y acosarlo con acusaciones que, digámoslo así, debieron venir de Pedrín sin verificación. Eso es todo lo que diré al respecto. Pero lo que el abogado del gobierno no atacó fue el testimonio de Justin de que Derek Pedrin usaba Xanax. Nunca atacó la veracidad de eso. Aparentemente, según la fiscalía, este joven tenía un gran resentimiento contra Pedrin por despedirlo de su trabajo en el autolavado, en una especie de intento épico por recuperar su empleo de salario mínimo en ShipShape. ¿Realmente es algo que la gente querría hacer, involucrarse en un juicio como este solo porque quieren recuperar su trabajo para volver a trabajar con Derek Pedrin? Hay un dicho en la Facultad de Derecho que dice que si no tienes los hechos, insistes en la ley. Y si no tienes la ley, insistes en los hechos. Y si no tienes ninguno de los dos, golpeas la mesa. Vimos muchos golpes en la mesa en este juicio, ¿no es así? Ahora, de nuevo, si Derek Pedrin está dispuesto a mentir sobre estas cosas, ¿qué nos hace pensar que no mentiría sobre su responsabilidad en la muerte de Alex? Tienen que descartar más allá de toda duda razonable que Pedrin fue quien proporcionó el Xanax. Él lo admitió. Tienen que descartar que Pedrin fue quien causó las lesiones. Sabemos que pudieron haber ocurrido en el momento en que Derek estuvo solo con Alex Xavier. Lo sabemos. Y sabemos que Derek mintió en el estrado. Ahora, una duda razonable es una duda que te haría detenerte o dudar cuando se te pide actuar en los asuntos más importantes de la vida. Entonces, ¿cuáles son los asuntos más importantes de la vida por los que todos pasamos en algún momento? Elegir una pareja, dónde vivir, decisiones educativas, decisiones financieras, decisiones médicas, comprar una casa. Bueno, olvida comprar una casa. ¿Alguien le compraría un auto usado a Derek Pedrin?
¿Y qué tal Brandley y Major? Su testimonio estuvo muy lejos de probarse más allá de toda duda razonable, pero el gobierno no está tratando de vendernos un auto usado a todos, ni de venderte un auto usado a ti. Están tratando de venderte la libertad de alguien. Por eso esto es tan serio e importante, que esto se tome, que esto se analice con cuidado, con cautela. Así que hablemos del testimonio de los niños. No hay duda de que esos niños despiertan simpatía. Por supuesto, claro que lo son. Pero la cuestión es la fiabilidad. La cuestión es si podemos confiar en su testimonio en un juicio por homicidio intencional en primer grado. El Estado debe probar más allá de toda duda razonable que estos niños no fueron aleccionados. El Estado también debe probar más allá de toda duda razonable que no mintieron bajo juramento repetidamente. Y también deben probar más allá de toda duda razonable que estos niños fueron tan consistentes, tan creíbles, que su testimonio puede ser confiable en este juicio por homicidio. ¿Qué escuchamos de los niños? De nuevo, el mismo hábito de responder ciertas preguntas con una confianza que hacía que Josie quedara mal. Pero cualquier cosa que la hiciera quedar bien de alguna manera era respondida con un no sé. Ahora, esto es algo que no sé si todos notaron cuando Brandley estaba testificando. Bueno, ella llamaba a Josie mamá Josie muchas veces. Ese era el nombre que él usaba en vez de mamá. Decía, Josie hizo esto, Josie hizo aquello. Pero en un momento él respondió, nuestra mamá. Y luego inmediatamente se corrigió. Corrigió su propio testimonio y dijo, Josie. Ahora pregúntense, ¿eso suena natural o es algo que le enseñaron a decir? Y él se disculpó. Él se disculpó con Pedrín en medio de su testimonio. Y le preguntaron sobre eso cuando volvió al estrado. Y dijo que se disculpó con su papá por mentir. Así que admitió que mintió en el estrado. Pero ¿sobre qué dijo que se disculpó con su papá? Se disculpó con su papá por no decirle al jurado, por no decirles a ustedes que su papá era alcohólico, básicamente, que él consumía alcohol. Eso fue lo que dijo. Lo siento, papá, no les dije que consumías alcohol. Ahora pregúntate, ¿eso tiene sentido? ¿Crees que él se estaba disculpando por hacer que su papá se viera bien ante los ojos del jurado? ¿O fue que se le escapó algo que le dijeron que no dijera? Cuando tienes inferencias y dudas que compiten entre sí, la instrucción al jurado te dice muy claramente que debes resolver toda duda razonable a favor de Josie. Y esa es la regla que deberán aplicar cuando estén en la sala del jurado. Y de nuevo, regresando a esa llamada al 911 de 2022, donde Josie reportó esta agresión de Pedrín relacionada con la carne molida. Y ella dijo que Derek la golpeó repetidamente en la garganta y la estranguló, y que le hizo lo mismo a Alex, y que le estaba enseñando a su hijo a mentir. Eso es lo más confiable que se puede tener. Eso ocurrió en ese momento, no en preparación para este juicio. Y eso es importante. Y pueden tomar eso en cuenta. Así que hablemos del testimonio de Brandley sobre la lesión en el fémur o la supuesta patada que lo hizo caer por las escaleras. Entonces él dice, aparentemente eso no fue. Él no estaba hablando de lo que causó la fractura, que esto sucedió después de que Alex Xavier se rompió la pierna. Y debes preguntarte, ¿eso es consistente en lo absoluto con la evidencia? Ahora, no había certeza del día exacto y no podemos confiar en sus fechas, pero veamos la evidencia que tenemos, la evidencia objetiva sobre esa lesión. Hubo una cita de seguimiento con Gunderson, donde se determinó que estaba sanando bien. El doctor Gawaki dio seguimiento para asegurarse de que eso ocurriera, y Josie lo llevó a la cita de seguimiento, y él estaba bien. Y luego Sarah Wagner Barton, la trabajadora de servicios de protección infantil, hizo una visita domiciliaria. Ella recorrió la casa. Primero habló con el personal médico, y el personal médico no tenía ninguna preocupación sobre Josie. Y también encontró que los niños estaban de buen ánimo y que no encontró ningún riesgo inmediato para su seguridad. Pero había otro pequeño detalle en ese informe sobre su conversación con Alex y la familia en Gunderson, donde dijo que Alex sí le dijo que papá les daba nalgadas.
Y continuando, la señorita Wagner Barton luego fue a hacer la visita al domicilio y revisó y vio que los niños estaban bien cuidados. Tenían todas sus necesidades básicas cubiertas. Ella no tenía preocupaciones. Alex estaba bien, estaba orgulloso de su yeso, estaba sanando bien. Y eso te dice que él seguía sanando bien. No se había vuelto a lesionar el fémur. Y luego tenemos el informe de la autopsia. Y no había evidencia de que su lesión en el fémur se hubiera agravado. Así que la evidencia objetiva contradice esta idea de que Josie pateó a este niño y lo hizo caer por las escaleras. Y vimos esas escaleras. Eso era una trampa mortal. Y solo para reiterar, la condición de las escaleras era peligrosa, pero Josie era inquilina. Qué vergüenza para ese casero por permitir que vivieran en esas condiciones. No se puede esperar que un inquilino simplemente instale barandales o ponga paredes junto a una escalera o termine un sótano. Eso no está dentro de sus capacidades. Y eso es algo que no se le puede reprochar a Josie. Ahora, hablemos de Mayor Hellerud y su testimonio. Y el problema ahí es que viste cómo su testimonio fue cambiando a medida que surgían hechos contrarios. Los recuerdos confiables no cambian cada vez que se ponen a prueba. Y de nuevo, si estás diciendo la verdad, no tienes que recordar lo que pasó. Así que tenías el relato cambiante sobre el dormitorio, donde la historia de Mayor cambiaba conforme se desarrollaban los hechos. Primero, él vio este supuesto ataque en la habitación de Josie desde su propio dormitorio hacia el de ella. Pero luego se enfrentó al hecho de que había una cortina puesta. Y entonces dijo que la cortina no siempre estaba ahí o no siempre estaba puesta. Y luego, cuando testificó en el juicio, pasó a decir que en realidad entró en la habitación. ¿Cómo podemos saberlo? Ninguna de esas cosas puede ser cierta al mismo tiempo. Y pueden descartar ese testimonio porque tienen que determinar si es una prueba precisa en la que puedan confiar. Y luego tuvieron este testimonio inverosímil donde Mayor dijo que Alex se ensució porque su mamá no lo dejaba ir al baño. Ahora, ¿tiene sentido que Josie hiciera que un niño se ensuciara solo para que luego ella tuviera que limpiarlo? Eso no tiene sentido. Y luego viste la aparición tardía de esta otra acusación grave sobre doblar la pierna hacia atrás mientras lo estrangulaba, que es como él lo imitó en la entrevista. Y esto no se mencionó en la primera entrevista, sino que apareció solo después de que tuvo conversaciones con la familia y volvió a aparecer. Pero luego testificó en el juicio lo contrario, que de alguna manera esto era una inclinación hacia atrás. Y este era un mecanismo completamente inverosímil para la lesión. Así que esto era inverosímil y fue cambiando con el tiempo. Y todos sabemos que mostramos que la evidencia sugiere que la familia discutió el caso con Mayor y había preocupaciones sobre el aleccionamiento. Así que el patrón era que recuerden, Mayor recordaba acusaciones dramáticas, pero cuando se le enfrentaba con inconsistencias, declaraciones previas y detalles específicos, su respuesta se volvía no recuerdo. De nuevo, ¿cuántas veces dijo que no recordaba? 137 veces. Recordaba las acusaciones, pero no las contradicciones. Y la ley exige un testimonio tan consistente, tan creíble, que ninguna explicación inocente podría ser cierta. Así que, ¿eso significa que no deberías confiar en nada de lo que dicen los niños? Bueno, piensa en el ejemplo de una gran olla de estofado que estás preparando para la familia y de alguna manera un gran trozo de carne podrida cae en ese estofado. ¿Aún conservarías el estofado? ¿Te lo comerías? ¿O lo tirarías y empezarías de nuevo? Por eso no puedes confiar en estas declaraciones como prueba precisa de las acusaciones en este caso. Sabemos que la propia fiscalía no está segura. Escuchamos eso de los principales investigadores. Pero también lo sabemos por los cargos en este caso. Vemos cómo el gobierno agregó cargos justo en medio del caso. Por eso tienen aquí una nueva opción de homicidio culposo. Porque el Estado está tratando de lanzar tanto como pueda, todo lo que pueda, contra la pared para ver qué se queda pegado. Necesitan que algo se quede pegado. Pero hablemos del primer cargo, homicidio intencional.
El Estado debe tener pruebas precisas de causalidad. Y si la sobredosis es una explicación, no hay causalidad. Y si la lesión es insuficiente para causar la muerte, eso no es causalidad. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos aquí? No tenemos motivo, no tenemos testigos presenciales y no hay vínculo de ADN. Hay incertidumbre médica y ninguna explicación coherente. ¿Por qué Josie de repente se convertiría en una asesina? Bueno, mensajes de texto con Laura Lee y llamadas telefónicas con Laura Lee y mensajes con Rafael planeando la cita a la mañana siguiente con los niños. Y hablemos de la línea de tiempo de esa noche. El día anterior, 10 de febrero, Derek Pedrin llegó a casa a las 5:30. ¿Cómo lo sabemos? No porque él nos lo haya dicho. Él dijo que llegó a casa a las 6:30, pero luego nos enteramos porque teníamos la evidencia de vigilancia para probar que él había salido del Walmart a las 5:30. ¿Y por qué mentiría sobre cuándo llegó a la casa? Él pensó que se saldría con la suya engañándolos. Y no lo habríamos descubierto si no hubiéramos revisado las grabaciones. Quizás la fiscalía no había revisado las grabaciones. Pero si está mintiendo sobre la línea de tiempo, entonces tenemos que preguntarnos, ¿está mintiendo porque cree que nunca enfrentará consecuencias? Y sabemos que Alex estaba despierto cuando Derek estaba cerca. Esto fue algo que el mayor también declaró. Pero vamos a centrarnos en un detalle que creo que es muy importante aquí. Pedrín testificó que él había cambiado los pantalones de Alex Xavier. Pero habría... No, eso tergiversa el testimonio. El señor Pedrín nunca testificó que él cambió. Eso vino del acusado. Perdóneme, hubo testimonio en ese sentido. Gracias. Pero no habría razón para hacer eso si no se hubiera ensuciado. Así que, de nuevo, sabemos que Alex Xavier estuvo despierto en algún momento y sabemos que estaba dormido durante la revisión de bienestar. Y sabemos por los expertos médicos que eso sería consistente con posiblemente una conmoción cerebral leve o una intoxicación leve por alprazolam. Intoxicación por alprazolam. Y eso ciertamente es consistente con la línea de tiempo. Y sabemos que Pedrin estaba abajo cerca de él en ese momento y que Derek tenía acceso a Xanax. Y entonces sabemos que Josie estaba enviando mensajes y más mensajes sobre tener una cita. Y ella durmió de las 3 a las 9. ¿Eso es consistente con alguien que sabía que acababa de asesinar a un niño? Y de nuevo, su comportamiento en la mañana fue normal. Mensajes normales, planes ordinarios. Y luego un descubrimiento impactante e intentos de resucitación cardiopulmonar. Inmediatamente surgió la preocupación de una sobredosis. Pánico. ¿Y esto es consistente con alguien que acaba de asesinar brutalmente a un niño? Ahora recuerdo que vimos la entrevista de Josie con el teniente Williams. Todos la vimos juntos en el juicio. Y recuerdo haber visto eso por primera vez. Y lo que vi fue a una mujer que estaba en shock. Ella se estaba calmando a sí misma. Parecía estar incrédula y afligida. Y para mí se sentía real a un nivel físico. No parecía una mujer que esperara que esto sucediera. No parecía una mujer que acabara de asesinar a un niño. Y así, la realidad del hogar era que Derek dominaba ese ambiente con miedo, intimidación, violencia, consumo de drogas, niños encogidos de miedo en los closets. Y tenemos evidencia de la relación de Josie con Alex Xavier. Ella se comunicaba regularmente con la escuela. Quería asegurarse de que él pudiera celebrar su cumpleaños porque era en verano y no quería que se sintiera excluido de los otros niños que sí podían celebrar sus cumpleaños. Ella le escribió a la maestra porque le preocupaba que estuvieran acosando a Alex Xavier. Y por eso quería asegurarse de que Alex Xavier no estuviera siendo acosado. ¿Es esa una mujer que mostró indiferencia por la seguridad de este niño? ¿Es eso algo que harías si realmente tuvieras una rabia asesina contra este niño? ¿Que harías algo así? Ella quería asegurarse de que sus guantes de invierno le quedaran bien, que tuviera agua, que tuviera juguetes, que tuviera cajitas felices.
Hacía que él durmiera a su lado en la cama, lo llevaba a las visitas al doctor, se aseguraba de que tuviera Badger Care para que pudiera recibir atención dental. Cuando su papá simplemente intentó tomar una tapa y metérsela de nuevo en la boca. Y luego vimos el video de Walmart, donde Josie se aseguró de que su hermana fuera y le consiguiera una paleta. Ella quería que Alex también tuviera una paleta, para que no se sintiera excluido. Ella cuidaba de Alex como si fuera su propio hijo. Y de nuevo, ¿les parece que esta sea alguien que ocultaba una ira homicida contra un niño? Esta muerte fue trágica, pero no fue intencional. Así que en el cargo 2 vemos una teoría contradictoria donde o ella lo mató intencionalmente o por imprudencia, pero si no creen eso, entonces causó su muerte por negligencia. Y deben encontrar 3 actos separados de negligencia criminal, no solo descuido o algo que podría haberse hecho de otra manera. Negligencia, negligencia criminal y causalidad. Y para probar la causalidad en el segundo cargo, tienen que creer, el gobierno tiene que probar más allá de toda duda razonable que Josie sabía dónde Derek había puesto el Xanax en esa casa. Ahora no hay pruebas de que Josie supiera que todavía había Xanax en esa casa. Derek estaba relacionado con las drogas, pero no hay pruebas de que ella controlara el Xanax o siquiera supiera dónde estaba. Ahora, Derek era un adicto que enfrentaba un arresto. La suposición o conclusión más simple es que él o se lo tomó o lo tiró por el inodoro. Ella no sabría qué habría hecho él con eso, mientras ella estaba lidiando con el sargento Kernine. No se puede ser negligente por no resguardar algo cuya existencia se desconoce. Y si Derek causó las heridas no eran obviamente mortales para alguien que observara a Alex Xavier. No hubo pruebas de que Josie supiera que su muerte era de alguna manera inminente. Trágicamente, el abuso se había normalizado dentro de este hogar. Ahora, ver las cosas en retrospectiva no puede sustituir la prueba. Y esto es un intento de lograr que el jurado llegue a un veredicto de compromiso. Si no creen en las otras teorías, entonces pueden quedarse con esta. Pero la ley no permite compromisos cuando la evidencia no respalda una negligencia criminal crónica. Así que pasemos al cargo 3, abuso repetido y abuso que causó la muerte, que Josie no evitó el abuso o lo causó. Ahora, las principales fallas de este cargo son que, de nuevo, la sobredosis no está descartada. No se probó que las lesiones fueran fatales. Y Derek, como la fuente de esas lesiones, no está descartado. Y en cuanto a la falta de prevención de todo eso, tienen que demostrar la capacidad de intervenir o la capacidad de hacer algo que hubiera prevenido daños futuros. Ahora hablemos del incidente en el baño. Eric entra al baño con Alex Xavier, cierra la puerta y la asegura con llave. Ella cree que él escuchó a Alex Xavier, pero no sabe exactamente qué pasó. ¿Qué se supone que debe hacer? ¿Derribar la puerta? ¿Someter físicamente a esta persona que la ha maltratado repetidamente? ¿O llamar a la policía en ese momento? Llamar a la policía no había funcionado, nunca ha funcionado antes. Llamar a la policía no la protegería ni a ella ni a Alex, porque Derek saldría libre cada vez y las golpizas solo aumentarían. Y de nuevo, ¿recuerdas esa llamada al 911 donde sí reportó que Derek lastimaba a Alex y le enseñaba a mentir? ¿Qué pasó después de eso? Él salió y de inmediato la volvió a golpear. Llamar a la policía no habría causado ni evitado daños futuros. Sabemos que las órdenes de restricción no lo detendrían. Nada lo detendría. Así que, antes de sentarme, quiero compartir algunos pensamientos finales, porque cuando me siente después de esto, el abogado del gobierno tendrá la última palabra, ya que el gobierno tiene la carga de la prueba aquí. Así que solo quiero darles las gracias por soportar lo que ha sido un juicio doloroso. No podríamos hacer esto sin ustedes. Pero lo están haciendo y lo están haciendo de la manera correcta. Y este caso es desgarrador. Un niño pequeño murió en circunstancias horribles. Alex Xavier debería haber tenido un futuro. Él debería haber tenido la oportunidad de convertirse en alguien distinto de su padre. Y tristemente, esa oportunidad le fue arrebatada
Y si yo estuviera sentado donde tú estás ahora, querría castigar a alguien por lo que le pasó a Alex Xavier. Yo querría eso. Cualquiera con conciencia querría eso. Pero la persona que merece ese castigo no está siendo juzgada hoy. Y les pido que no condenen a Josie por el crimen de su abusador. Porque la ley exige justicia. Y la justicia no es venganza. La venganza es fácil. La venganza dice que algo terrible sucedió y alguien debe pagar por ello, incluso si la prueba es incierta. La justicia es mucho, mucho más difícil. La justicia requiere disciplina. La justicia requiere entender cuando no hay incertidumbre, incluso cuando no es emocionalmente satisfactorio. La justicia requiere entender que a veces las pruebas no ofrecen una respuesta clara y completa. Pero se logra la justicia al confiar en una investigación que solo buscó pruebas de la culpabilidad de Josie. Se logra la justicia cuando la ciencia médica no respalda la teoría de la fiscalía de que fue un asesinato ni sus acusaciones del tercer cargo. Y se logra la justicia cuando aún existen múltiples explicaciones razonables que son consistentes con la inocencia de Josie. Les corresponde únicamente a ustedes, como jurados, determinarlo. Ahora, su deber no es con la defensa, ni con la fiscalía, ni con la opinión pública, la emoción o la compasión. Su deber es con la ley y con su propia conciencia. Y poder salir de esta sala del tribunal sin tener que preguntarse jamás si tal vez condenó a una persona inocente. Y si tiene esa duda, entonces tiene su respuesta, no culpable de todos los cargos. Gracias. Gracias.